Y yo le dije, Señor, ¿y qué palabra tú quieres darle a la iglesia? Porque yo decía, bueno, compartí lo mismo que lo grabado, pues no lo sentía. Y el Señor me habló de un tema muy interesante, que lo que yo no sabía es que lo iba a tener que dar en 2 entregas. Esta semana una y la semana que viene la siguiente. Y el Señor comenzó a llevarme a pasajes de la Biblia, como por ejemplo Efesios capítulo 6. Es un pasaje conocido y yo quiero hablarte hoy de fortalezas espirituales. Amén. Y el Señor me llevó al conocido pasaje de la armadura espiritual. No voy a leerlo todo, pero sí quiero leerlo, los versos 12 y 13. Y después quiero leer 2 de Corintios 10, 3 al 5. Y Colosenses 3, 2, 13, perdón. Dice Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y no olvidemos eso. Y después nos vamos a ir a 2 de Corintios 10. 2 de Corintios capítulo 10, que nos dice algo muy poderoso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre tremendo que Dios lo usó. Él básicamente escribió casi todo el Nuevo Testamento. Y mira lo que dice 2 de Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, es decir, tenemos un cuerpo físico, no militamos según la carne, no nos comportamos como gente carnal. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Otras versiones dicen destrucción de fortalezas demoníacas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y por último quiero que busquemos Colosenses 2, 13 al 17. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados. Y este es el importante. Anulando, dijimos hace varias semanas, clavando, ensartando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Padre, yo oro para que tú abras el entendimiento de nuestros oídos para recibirlo, todo lo que tú tienes para nosotros y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero decirte algo y es muy importante que estés muy atento a lo que voy a compartir hoy, porque voy a decir algunas cosas, como le decía yo ayer a mi esposa, Dios me mostró en esta palabra algo que yo en 30 años de cristiano no me había dado cuenta. Me dije, wow, ¿y eso? Y lo voy a compartir. Es decir, yo quiero decirte en primer lugar, hermano, que todo lo que es de Dios, todo lo que es de Dios, merece la pena pelearlo. ¿Alguien dice amén o no? Todo lo que es de Dios merece la pena pelearlo. De lo cual se deduce que lo que no es de Dios, no merece la pena gastar un minuto de nuestra energía. Ahora bien, si el Señor está con nosotros, si el Señor no está con nosotros, no ganaremos ninguna batalla. Porque, como dice la Biblia, no es con fuerza o con ejército que se logran las batallas espirituales, sino con el poder del Santo Espíritu, como dice Zacarías capítulo 4. ¿Amén o no? Dile al que tienes al lado, tus batallas no es con fuerza humana, ¿cómo la vas a ganar? Díselo. No es con fuerza humana, mi hermano, no es con fuerza humana. De todos es conocido que
aunque la iglesia primitiva tuvo grandes luchas en el mundo espiritual, con la ayuda del Espíritu Santo, también tuvieron grandes victorias. La iglesia primitiva fue una iglesia tremendamente perseguida, pero Dios lo fortalecía en cada momento. Yo quiero que veamos dos textos que cuando los enlace os va a abrir mucho el entendimiento para lo que viene después. Claro, cuando lo digo así suelto, uno puede decir, no tiene como mucho sentido, pero cuando lo conecte con el siguiente texto, porque uno es de Hechos 6, otro es de Éxodo 18, del Antiguo y del Nuevo, y otro es de Apocalipsis, pero claro, solo aislado no dicen nada, pero cuando se enrocan, automáticamente le da sentido a la enseñanza que quiero traer. Si nos fijamos en Hechos 6.3, vemos que la iglesia primitiva tuvo un crecimiento tan grande, exponencial, que dice que comenzó a haber necesidad entre las viudas griegas. Eso lo dice el verso 1 del capítulo 6. Y algunas comenzaron a chismorrear. Hay que ver que nosotros no somos tan bien atendidas como las viudas judías. Bueno, y entonces los hombres de Dios, los apóstoles, vieron una necesidad que había que atender o suplir esa necesidad de esas mujeres por dos razones. Porque había una necesidad y así evitaban un conflicto de murmuración, ¿de acuerdo? O de crítica. Y dice la Biblia que tuvieron que elegir a una serie de varones, que después le llamaron diáconos, ¿verdad? Con una serie de características, toma nota, para que fueran los camareros. No estamos hablando que tenían que tener una unción porque la gloria, no, iban a ser los que le iban a poner la comida, los que le iban a poner la Coca-Cola, los que le iban a poner el plato de lentejas, camareros puros y duros, llevándolos a nuestro terreno. Y dice que entre los requisitos que solicitaban de esos hombres, que no voy a leer los nombres, en ellos estaba Felipe, en ellos estaba Esteban, ¿verdad? Necesitaba que fueran, dice, hombres o tengan un buen testimonio. Quédate con esta palabra, testimonio. Tenían que tener un buen testimonio de los de dentro y de los de afuera. Además también le pedían que fueran gente llena de sabiduría. ¿Por qué llena de sabiduría? Porque era gente que tomaba las decisiones correctas y decisiones maduras. Y también que fueran gente llena del Espíritu Santo. Es decir, que sus vidas evidenciaran la vida de Dios a través de su vida. Yo decía, hay que ver, vaya lo alto que estaba el listón en la iglesia primitiva. Para ser camareros. Para ser camareros pedían gente llena del Espíritu, gente llena de sabiduría y gente de buen testimonio, que no pedirían para otro puesto. Pero ahora yo me voy a Éxodo capítulo 18, lo primero. Dice, y te animo que en casa leas tanto Hechos 6 como Éxodo 18 para enriquecer más toda la enseñanza. Dice que Moisés era el hombre de Dios que estaba aconsejando desde la mañana a la noche al pueblo y todo el pueblo de Israel iba a consultarle cualquier problema. Imagínate, Moisés no era Superman, Moisés no era Batman, Moisés era un hombre como tú y como yo con limitaciones y que se agotaba física, emocional e incluso espiritualmente. Y en eso que le visita a su suegro, yo creo que lo escuchó porque era el suegro. Si la que llega a ir es la suegra, creo que Moisés se muere en el intento. Fue el suegro, no dice la suegra, fue el suegro, aparte de broma. Y dice que llegó el suegro, Yetro, en otras partes dice que era Reuel, es el mismo personaje, sacerdote de Madián, y le dijo: Moisés, si tú sigues así, tú te vas a enfermar. Tú te vas a enfermar porque no hay hombre que aguante este ritmo de ministerio. Vas a perder a tu familia, vas a perder la salud y este pueblo va a ir detrás de ti también. Por el cansancio físico y emocional, por atender él solo al pueblo, juzgando y aconsejando cada caso según la necesidad. Y fíjate lo que le dijo el suegro, verso 17 del capítulo 18 de Éxodo. No está bien lo que tú haces. Qué fuerte, ¿no? Trajo una exhortación y le dice: si sigues así, desfallecerás tú y también el pueblo que está contigo. ¿Por qué? Porque uno no puede ir siempre la vida con los pistones a 200. Y sé de qué te digo. Yo te digo algo, hermano. Si tú no paras la velocidad, Dios te va a parar. Si tú no aminoras la marcha,
Dios va a permitir cualquier situación, no es que la quiera, para que nosotros bajemos los decibelios o las revoluciones. Y esto le estaba pasando a Moisés, como nos ha pasado a más de uno a lo largo de nuestra vida. Y fíjate bien lo que le dice Yetro sabiamente, verso 19. Ahora bien, si oyes mi voz, qué bueno, ¿no? Si escuchas lo que te estoy diciendo, y a mí aquí sí me evidencia que aunque Moisés tenía que ser un hombre con una personalidad muy fuerte, también era un hombre de carácter tratado por Dios. Hoy día se utiliza mal el término carácter. La gente confunde carácter. ¿Qué carácter tiene esta persona? No, no, no. Eso no es carácter, eso es personalidad. Moisés tenía que ser un hombre con una personalidad muy fuerte. Pero sin embargo tenía un carácter tratado por Dios. Y dice que escuchó. Dice, si sabes oír mi voz, demuestra humildad. Y sobre todo Moisés aprendió a escuchar voces que lo amaban, que deseaban lo mejor para él, como nosotros debemos de ser sabios, escuchar las voces de la gente que nos ama y llevarlo por obra, como el caso que le hizo Moisés. Te voy a dejar un relato que quiero que leas en casa. Toma nota porque es importante. En Primera de Reyes 12, del 1 al 19, hay una historia brutal de alguien que no escuchó a quien tenía que escuchar. Muere Salomón con un imperio que lo deja en la cúspide de todo, pero con una cantidad de gente vasalla de él que le pagaba impuestos, algunos con gusto y otros con no tanto gusto. En la parte norte había un hombre llamado Jeroboam. Su hijo se llamaba Roboam, que le sucedió en el reino. Pero resulta que Jeroboam, cuando se entera que muere Salomón, se acerca con la gente del norte, para que vea que nuestras decisiones pueden ser o de bendición o catastróficas, y se le acerca y le dice: Roboam, tu padre nos había puesto un tremendo yugo de impuestos y esto es insostenible. Baja de Siquén. Y resulta que Jeroboam dice: déjame que lo piense, lo voy a hablar con los ancianos del pueblo. Y es interesantísimo, quiero que lo busquemos por favor en un momento, porque qué importante, hermanos, es escuchar las personas que verdaderamente van a traer bendición, como trajo Yetro a Moisés. Le dicen: tu padre agravó nuestro yugo, mas por favor ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Verso 4. Y del yugo pesado, Primera de Reyes 12. Y nosotros te serviremos. Fíjate lo que le dice: si aflojas un poquito, no aprietas tanto, nosotros vamos a seguir pagándote tributo, pero por favor, ¿se entiende, no? Y dice que el pueblo se fue. Y le dijo: ido, y de aquí a 2 o 3 días os doy una respuesta. Y dice que el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado con Salomón su padre y dije: ¿qué me aconsejáis? Y ellos le dijeron: fíjate qué fuerte, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, hermano, todo hombre, toda mujer que verdaderamente es un hombre de Dios, nunca se le debe de olvidar que es un siervo, número 1. Y los sirvieres, fíjate, porque normalmente los reyes de la tierra se enseñorean, y les responde con buenas palabras y les hablas bien, ellos serán tus siervos siempre. ¿Qué hace este Roboam? En vez de escuchar este sabio consejo, dice: no, voy a consultar ahora a los jóvenes de la ciudad, a los muchachos, a mis amigos. Bueno, va a los jóvenes que se habían criado con él y le dice: oye, ¿vosotros qué me aconsejáis que le haga a Jeroboam? La respuesta de los jóvenes. Por eso la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Lo voy a leer. Dice el 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le dirás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre.
Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo más yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Bueno, no voy a hacer la historia larga. Hermano, esta mala decisión hizo que se rompiera Israel radicalmente. Y 10 tribus se fueron con Jeroboam y se crea el reino del norte. Y una tribu, por misericordia y por amor a David, Dios permitió que quedara, que era la tribu de Judá. Dile al que tienes al lado, aprende a escuchar el que quiere tu bien, díselo. Aprende a escuchar el que quiere tu bien. ¿Por qué cuento esto? Vamos a volver a Moisés, porque todo esto es como un puzzle que cuando lo cerremos lo vas a entender. Cómo el diablo levanta fortalezas en nuestras vidas, que a veces por mucho que oremos no se pueden romper. ¿Qué le aconseja Yetro a Moisés? Volvemos a Moisés. Hemos visto a los diáconos, hemos visto a Yetro con Moisés. ¿Qué le dice? Que ante la necesidad, algo parecido que sucedió en la iglesia primitiva, eligiera a hombres con unas características. Y dice uno, vamos a ver, si las características de los hombres que elige Moisés es prima hermana a las características que tenían los diáconos del libro de los Hechos. Yetro le dice, tienes que elegir hombres para que te ayuden con el trabajo y todo vaya bien. Ahora, los requisitos de estos hombres tienen que ser el siguiente. Hombres de virtud y verdad. Además, tienen que ser temerosos y respetuosos con Dios y con los asuntos de Dios. Y en tercer lugar, tiene que ser gente que viva sin ningún apego a lo material, sin avaricia, para que ello no fuera un canal de tentación que los lleve a pecar. Digo, wow. Dice que eran gente de sabiduría, porque aquí dice temerosos de Dios. El temor al Señor es la sabiduría. O sea, los requisitos eran iguales, con la diferencia de que había cientos de años de uno a otro, pero Dios conoce el corazón. Ahora, me fui a investigar, ¿qué es eso de hombres de virtud y verdad? Y hermano, el diccionario dice que la virtud, o define a la virtud, como la capacidad de tener o producir un determinado efecto positivo. Y digo, wow, qué bueno, ¿no? Y la verdad es relación o conformidad entre lo que una persona manifiesta, piensa, siente y vive. Entonces dije, virtud y verdad es igual a buen testimonio. Es decir, wow, qué fuerte. En otras palabras, una persona que vive la verdad y es virtuosa es una persona que es un ejemplo o buen testimonio para todos aquellos que lo están observando, tanto si es de dentro como si es de fuera. Ahora, aquí viene ya el desenlace. Y yo le preguntaba al Señor, bueno, está muy bien todo esto de lo que me estás haciendo ver del buen testimonio, pero ¿esto qué tiene que ver con las fortalezas espirituales? Fíjate tú, yo de madrugada preguntándole estas cosas al jefe. Y el Señor me lleva a un texto que yo lo había leído, pero nunca lo había visto. Apocalipsis 12:11. Y el Señor me lleva a Apocalipsis 12:11, donde dice, bueno, el texto es impresionante porque está hablando, te lo recomiendo leerlo en casa porque es profundo, habla en Apocalipsis 12:11. Déjame que lo encuentre. El tema es de la mujer y el dragón. El dragón tipifica al diablo y la mujer es la iglesia. Pero bueno, dice, y ellos, y aquí viene el punto, le han vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio. Y ahí se me enciende la bombilla. Digo, wow, ¿qué está diciendo esto? Sin olvidar Hechos y Éxodo, en Apocalipsis 12:11 vemos que el testimonio tuyo y mío, unido al poder de la sangre de Cristo, es un arma poderosa para destruir fortalezas espirituales en nuestra vida. Y yo te digo la verdad, yo nunca lo había visto esto en años que llevo de pastor. Es decir, el diablo puede estar años molestándonos
Oh, no, Señor, yo soy fiel en mis diezmos, yo soy fiel en mi asistencia, yo te sirvo, pero sigue habiendo fortaleza en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque es vital que nuestro testimonio sea irreprensible de cara a los de dentro y de cara a los de fuera. De nada sirve lo que yo esté haciendo si mi testimonio no es un buen ejemplo a imitar. Wow, y ahí ya me volví loco. ¿Qué significa? Toma nota de lo que voy a decir. Que la sangre de Cristo se activa en tu vida por el poder de tu testimonio. Lo cual dice que si tu testimonio no es bueno, la sangre de Cristo queda neutralizada. Yo nunca lo había visto así. Tú le puedes hablar de Cristo a cualquiera. Si tú eres un pésimo trabajador, ¿qué piensa la persona de Cristo? Que no vale para nada. Pues si este es el cristiano. Tú puedes ser lo que tú quieras, pero si la gente sabe que tú eres una persona deudora, ¿qué me dice este? Si este debe hasta de callarse. O como el otro día que me puse tan triste de que alguien me hablaba un testimonio de un tercero, pastor. Y cuando empezó a decir las palabras que decía el pastor, yo los ojos se me daban vueltas. Decía, sí, no me lo creo. Sí, que sí. Y aquel hombre que no es cristiano me decía lo que salía por la boca de aquel hombre, supuestamente un ministro. Hermano, nuestro testimonio es nuestro aval, nuestra garantía, nuestra carta de referencia. La gente podrá estar de acuerdo contigo o no de acuerdo, pero tu testimonio tiene que ser irreprensible, intachable. No sé si me estoy explicando. Y cuando yo tengo un testimonio intachable, la sangre de Cristo se activa y el diablo se pone a temblar. No tiene poder, no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque cuando mi testimonio es un testimonio como Dios manda, el diablo no tiene ninguna base legal para ir contra mi vida, mi familia, mi finanza, mi salud. Con esto no estoy diciendo que al vivir en un mundo caído, nosotros no estemos expuestos a lo que es consecuencia del pecado. Pero con excepciones, no como norma. No sé si me estoy explicando. Porque tú miras, pastor, aunque uno tenga buen testimonio, un cristiano puede pasar un bache en su vida. Sí que puede pasar. Y de hecho a veces Dios permite baches en nuestras vidas para que valoremos las cosas importantes. Pero una cosa es vivir en un bache y otra cosa es estar toda la vida en un agujero. No sé si me estoy explicando. Dile al que tiene al lado con mucho cariño y una buena sonrisa, ¿cómo andamos de testimonio? ¿Cómo andamos de testimonio? Como decía, una vez cuando yo tenía la oficina de seguro, me dijo mi empleada algo que me partió el alma. Me dijo, este no es cristiano como tú, ¿verdad? Como están diciendo, hay cristianos de primera y segunda categoría. Era un cristiano que venía a hacer unos seguros y pagaba tarde, mal y nunca. Me decía, este no es igual que vosotros, ¿verdad? Y yo se me partía el alma. Cristianismo es cristianismo. Lo que pasa, ya la Biblia nos habló de que iba a haber cristianos carnales y cristianos espirituales. ¿O no nos alertó Pablo de eso? Los de Berea dice que eran muy solícitos, más que los de Tesalónica. Pero anda que los dolores de cabeza que le dieron los de Corintios, que se peleaban por todo, a las greñas. Yo creo que la iglesia de Corintios no era una iglesia, era un cuadrilátero donde se peleaban como los boxeadores. Dale otra vez con cariño. ¿Cómo andamos de testimonio, mi hermano? Cuando un hijo de Dios tiene un buen testimonio, cuando su vida es un ejemplo o produce un efecto positivo para los que le observan y rodean, el poder de la sangre de Cristo se activa y lo cubre y le da todas las herramientas, como diría el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5. Y todo argumento que se levante contra su vida o toda mentira que se diga, lo va a poder repeler. Todo ataque y lo va a llevar todo cautivo al señorío de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermano, es vital tener un buen testimonio para que tú y yo tengamos grandes victorias espirituales. Quizás a lo mejor no tengas grandes dones. Fíjate, la gente hoy día se fija más en los dones que en el testimonio. Y yo te digo una cosa, el testimonio es más poderoso que los dones. Porque el testimonio está conectado al trabajo de Dios en tu vida y con tu vida. Y los dones están conectados a que tú eres una mujer, hombre de fe, de que Dios te puede usar. Pero es mucho más fácil dejarse usar
a que Dios trabaje contigo. Porque cuando Dios trabaja contigo empieza la poda. Que dice Juan 15 hablando de la vid y de los pámpanos, que al que verdaderamente es suyo lo tiene que meter en el proceso de la poda. Y que yo sepa, aquí a nadie le gusta ser podado. A uno le gusta ser acariciado. Pero cuando llega la poda, te imaginas una ramita y... Pero a veces es necesaria la poda. Somos conscientes que los cristianos estamos inmersos en una gran guerra espiritual. Y es mucho más que orar. Es mucho más que orar. Por ello la guerra espiritual no se puede llevar a cabo hasta que cada uno tome su lugar y la autoridad que le pertenece por medio, número 1, del poder de la sangre de Cristo y número 2, por el poder del testimonio. Tú puedes orar en el poder de la sangre de Cristo, que si tú tienes un testimonio pésimo, los demonios se ríen de ti. ¿Cómo era el testimonio de Esteban? Tú sabes que a Saulo le impactó lo que pasó con Esteban en su martirio. Dice que cuando estaban martirizando a Esteban, el libro de los Hechos, dice que la gloria, los cielos, la gloria de Dios era evidente. ¿Por qué? ¿Porque Esteban era un místico? No. Esteban era un hombre de testimonio. Fue de hecho uno de los diáconos elegidos para servir a las mesas. El poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz para remisión de nuestros pecados rompe toda maldición. Pero el poder del testimonio, siendo personas irreprensibles y ejemplares e intachables, abre muchas puertas. Ahora, ojo, quiero aclarar algo. Pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Que nosotros no podemos fallar? No. Una cosa es que uno falle y otra cosa es que nosotros realmente seamos poder ser reprendidos por otro, porque hay áreas en nuestras vidas no vencidas aún. Yo no sé si me estoy explicando. Equivocarnos nos vamos a equivocar toda la vida. Perfecto no somos ninguno, sino que tenemos que ser gente de verdad, gente con un buen testimonio, gente llena del Espíritu de Dios. ¿Alguien dice amén? Es decir, que cuando la gente te ve a ti diga, oye, yo veo la vida de Dios a través de tu vida. Que la gente quiera lo que tú tienes. Eso la Biblia lo llama la vida de Dios, que es un nombre muy bonito, que es Zoé. La vida plena de Dios manifestada a través de una vida. Qué bonita, ¿verdad? Que nosotros podamos ser el canal. Además, no olvidemos que de la misma manera que Dios usa personas para bendecir a otras personas y que el evangelio avance, el infierno, Satanás, también usa personas para que el reino de Dios retroceda. Así como decimos nosotros, uno más para Cristo. ¿Tú sabes lo que hace el diablo cuando tiene uno la garra y dice, uno más para el infierno? El diablo hace eso también. ¿Tú qué te crees? ¿Que el diablo? Hermano, que tu testimonio y mi testimonio sea un canal de bendición y de acercamiento a Dios y no un freno que aleje a la gente de la salvación. ¿Tú sabes por qué el diablo quiere que los cristianos den mal testimonio? Porque la gente hoy se mueve por vista. Y si ve algo que es contrario a lo que se vive o se predica, dice, yo, ¿para qué voy a ser cristiano? Y entonces, ahí el diablo es donde tiene una base legal y el diablo le dice, ¿cristiano para qué? Si esta gente son iguales. ¿Y qué hace? Ya lo tiene en su terreno. Es un candidato a la condenación eterna. Amén. Ahora, teniendo en cuenta lo visto, vamos a ver algo acerca de las fortalezas, que las abordaré cada una la semana que viene. Pero quiero hablar algo de lo que son las fortalezas, que nos impide avanzar, lo que nos roba la bendición, lo que abortan o pueden abortar el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué son las fortalezas espirituales? ¿Quién las produce o levanta en contra nuestra o de la iglesia de Cristo? ¿Con qué propósito lo hace? ¿Dónde se levantan? Yo quiero deciros que toda fortaleza espiritual es construida por el mismo diablo, por el mismo Satanás, con una finalidad, bueno, hay muchas, ¿no? Pero con la finalidad de exaltarse a sí mismo y robarle la gloria a quien le pertenece, que es a Dios. Recuerda que Satanás, Luzbel, Lucifer, el ángel Lucero, era el segundo de a bordo, era el subdirector general del cielo, el director general de la alabanza. Le gustó tanto la alabanza que dijo, narices, ¿por qué se la vamos a dar a Dios? La alabanza la quiero para mí. Sabemos la historia, ¿no? Y vino la gran rebelión.
Hermano, eso es lo que sigue queriendo el diablo, robarle la gloria y el protagonismo a quien realmente se lo tiene que llevar, que es el Señor. Él suele levantar esa fortaleza en nuestros pensamientos. Cuidado lo que piensas, cuidado lo que escuchas, cuidado lo que ves. ¿Qué le pasó a Roboam, que escuchó a quien no tenía que escuchar? Moisés escuchó a quien tenía que escuchar. El diablo empieza poniendo semillitas en la cabeza para que creamos sus mentiras en vez de creer la verdad de Dios. Y cuando tú crees una mentira del diablo, yo creo una mentira del diablo, el diablo tiene una base legal para llevarnos cautivos. ¿Cómo empieza una persona o le abre la persona una puerta al temor? A través de un pensamiento. Porque hay gente que no se atreve a conducir en una autovía. Porque un día piensa que puede venir un accidente, puede chocar y se puede morir, ¿cierto o no? Pero ¿cómo empezó todo? Con un pensamiento. Que sí, que uno cuando conduce en la autovía y en la ciudad puede tener un accidente y morirse. O no tener ningún accidente y no pasa nada. La gran mayoría de veces que no pasa nada. Pero si uno vive atemorizado, uno no hace nada y queda anulado. Y eso es lo que el diablo quiere. Y no solo quiere anular a la gente, sino quiere anular a los hijos de Dios. Muchas veces cuando estás conduciendo, ¿no te pasa a veces que ves a gente conducir y te pone los nervios de una manera impresionante? ¿Te pasa a ti o solo me pasa a mí? Un día yo me enojé y a una persona la recriminé y mi esposa me recriminó y me dijo, no lo recrimine. ¿Por qué? Y trajo una revelación a mi vida que yo no la había visto así. Dice, ellos no pueden conducir como tú conduces porque viven cautivos y llenos de temores. ¡Wow! Hay gente que hasta que no deja de pasar en una rotonda un coche, a lo mejor hay un coche que viene a 300 metros, y hasta que no deja de pasar un coche no pasa. Eso no es prudencia, hermano. Esos son temores, porque temen a que les choquen. Hay gente que tú las ves y no reaccionan, se aturrullan. Yo he llegado a ver gente de parar el coche, abrir la puerta y salir andando. Digo, ¿esto qué? Empezaron la gente a pitarle, se bloqueó y se fue andando y dejó el coche en medio de la carretera. Tuvo que salir gente así, meter el coche y ponerlo en un lado. ¿Por qué? La gente está cautiva. Y dice Lucas capítulo 4 que el Señor ungió a Jesús para traer también libertad. ¿A quién? A los cautivos. ¿Y cómo Dios va a traer libertad a los cautivos? A través de una iglesia libre. Pero si la iglesia no está libre, no puede traer libertad. ¿Qué le dice a Moisés cuando llega a Egipto frente al faraón? Dice Jehová, deja a mi pueblo libre para que me sirva. Lo cual se deduce que un pueblo que no es libre no sirve para nada. Hermanos, tenemos que superar esas fortalezas espirituales que incluso nos pueden venir hasta generacionalmente. Y hay que romperla en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén o no? Pablo dijo, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente o pensamiento. Hermano, el diablo empieza con un pensamiento que si lo creemos nos puede destruir y arruinar la vida. Por eso tú cada día tienes que ponerte el casco de la salvación. Mi hermano, cada día que tú te levantes, cada día que cojas el coche, tú tienes que decir, Señor, me pongo la armadura espiritual, pero me pongo el casco. Y cuando tú te pones el casco tienes que rendir tus decisiones, tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones, tu voluntad a Cristo. Porque hay momentos en que podemos tomar decisiones emocionales. Hay momentos que es preferible contar hasta 10. Antes de tomar una decisión, piénsalo. Piensa en las consecuencias. Hermano, muchas veces nos dejamos llevar por impulsos. Constantemente nos bombardea la televisión. Déjate llevar por tu corazón. ¿Perdona? El corazón es la parte del ser humano más engañosa. Déjate dictar por lo que tu corazón te diga será bueno. Bueno, el corazón te puede arruinar la vida. El corazón no se está refiriendo al músculo, es el alma. Y el alma normalmente la tenemos bastante mal entrenada. Porque el alma carnal que no está rendida a Cristo es un verdadero, yo diría, torbellino o montaña rusa. Hoy está arriba y mañana está abajo. No nos entendemos ni nosotros mismos. Y si a eso le juntamos las mujeres, yo muchas veces digo, Señor, bendice a nuestras mujeres, porque a veces a las mujeres se les juntan los ciclos hormonales. Oh, Dios mío.
ya no es montaña rusa, ya es Disneyland París. Dile al que tienes al lado, tienes que ponerte cada día el casco de la salvación. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10:4 que Dios nos ha proporcionado de armas espirituales para vencer todo ataque del infierno. Sí, si tú eres hijo de Dios, sí. ¿Tú tienes armas? Sí. Ahora te las voy a decir. Hay muchas armas espirituales. Quizá alguna a la altura del partido todavía no se ha dado cuenta. Mira, un arma importante es la oración. Orando en todo tiempo, con toda súplica. El ayuno es otra. Congregarse es otra. Hermano, cuando tú dejas de congregarte, te enfría. Esto es como las brasas. Muchas brasas juntas se dan calor las unas a las otras. Saca una brasa, ve cuánto dura sola. Poco. Ah, pastor, es que yo soy ya ovejita online. No, arrepiéntete. Las ovejitas online ni conocen al pastor ni el pastor las conoce. Hemos hablado del poder de la palabra. La palabra del Señor tiene poder. Hemos hablado de la sangre de Cristo, del poder del testimonio, de la intercesión de los santos. Hermano, cuando unos estamos orando por los otros, nos estamos cubriendo con la sangre de Cristo. El vivir en el Espíritu. ¿De qué me estoy llenando? Nos llenamos cada día. El fruto del Espíritu que aflora en nuestra vida. El fruto es la evidencia de lo que hay dentro, ya está. ¿Tú quieres saber si un árbol es bueno o es malo? Obsérvalo en la época del fruto. ¿Tú quieres saber si un cristiano verdaderamente es como Dios manda? No, es que este hermano ora, es que mira, se le transforma la cara. ¿Qué fruto hay en su vida? ¿Es un buen fruto o no es un buen fruto? Para mí, el termómetro es el fruto. Renunciar a la carne, al mundo. Negarse a uno mismo. Si yo me hubiera negado el otro día, yo no estaría compartiendo esto ahora. Porque las revelaciones Dios te las da, pero ya después no vuelven. Se te olvida. Y las quieres recordar y no hay manera. ¿Cómo confunde el diablo? Incluso confunde a muchos cristianos. Lanzando argumentos que aparentemente parecen verdaderos. Recuerda que para distinguir lo que es falso, tú tienes que saber lo verdadero. Pero son mentiras camufladas. Tú te lo mereces, tú lo vales. Hombre, ¿por qué no lo va a hacer? ¿Quién te va a ver? ¿Quién te va a ver? Y cuando le damos cabida, ya estamos en sus redes. Satanás sabe por dónde o de dónde cojeamos. Dile al que tiene al lado. Y yo también. Si es tu esposo, mi esposa sabe del pie que yo cojeo. Un padre sabe del pie que cojea el hijo. El hijo sabe del pie que cojea el padre. ¿Por qué? Porque convivimos juntos, mi hermano. Yo te puedo dar a ti una buena imagen. Yo que puedo quedar con Jamie de maravilla. O Jamie conmigo. Y después dice Dani, pues sí. ¿Lo pilla o no lo pilla? Ah, no. El diablo sabe por dónde cojeamos. Él conoce nuestra debilidad y es ahí donde empieza a dar duro hasta que cedemos a la tentación. Tristemente hay cristianos que de este tema son bastante desconocedores y por ello es muy importante que entendamos que la batalla que tiene la iglesia y que tiene el cristiano no es una batalla emocional. No. Aunque las emociones están. Es una batalla espiritual y por ello debemos combatirla con armas que son espirituales. Ahora, para ver más allá de lo que tenemos delante, debemos tener discernimiento espiritual para ver y oír las cosas que son espirituales. Las personas que no son espirituales nunca se van a dar cuenta de las cosas que son de Dios. Mira, la Biblia dice que el carnal discierne lo carnal, pero el espiritual sabe lo que proviene del espíritu y lo conoce y no se deja confundir por otras voces. Mira, el propósito de la voz de Satanás, que es una voz enemiga, es confundirnos. Nuestra voz interior también muchas veces es confusa. Incluso también a veces podemos escuchar voces externas que no vienen dirigidas por Dios. Entonces, no olvidemos que nuestra lucha no es con personas.
Las personas pueden ser un canal de bendición o un canal que utilice también el diablo. La Biblia hay ejemplos de ello. Ahora yo quiero decirte algo muy importante. En la Biblia hay un relato muy interesante que uno veía el mundo espiritual y el otro no lo veía. ¿Recordáis la historia en 2 de Reyes 6 que el ejército estaba rodeando a Eliseo y salió su sirviente y no veía nada? Y salió Eliseo y le dice, ¿no ve la legión de fuego que hay detrás? Eran ángeles. Y el otro no veía nada y dice, Dios, por favor, abre los ojos del entendimiento. Y en ese momento al sirviente de Eliseo se le abrió el entendimiento espiritual y vio esa columna de fuego que lo estaba respaldando, ¿no? A veces nos pasa a nosotros algo parecido, ¿no? Él usó un arma, en este caso usó el arma de la oración como parte del arsenal de Dios para traer Fíjate, la oración lo que hace, mi hermano, es traer la realidad del mundo espiritual a la tierra. Eso es lo que hace la oración. Cuando estamos hablando de una oración profunda, yo no estoy hablando de la oración cotidiana, no, una oración profunda. Solo de esa manera podemos ver la realidad, ¿no? Si en el mundo espiritual hay alguien perseverante, se llama Satanás. Ese tiene el tío una paciencia, no diría paciencia, porque la paciencia es un fruto del espíritu, perseverancia. Tiene una constancia. Yo muchas veces me he preguntado, si el diablo sabe que está vencido, mira, qué bueno, gracias por ponerlo. Tenga cuidado a quien escucha. Eso es muy importante como norma de vida, ¿vale? Y yo añadiría aquí, si lo que me dice me edifica, lo escucho. Pero si lo que me dice no me edifica, lo discrimino. No me interesa, ¿vale? Mira, yo me he preguntado muchas veces, si Satanás sabe que está vencido, porque está vencido, ¿por qué se resiste a entregar su cetro? Por usar una expresión. ¿Por qué no lo entrega? Porque una de las finalidades del diablo es debilitar el reino de Cristo por medio de aquellos que decimos que somos sus discípulos, pero que en realidad no estamos dando la talla como deberíamos de darla. No sé si me estoy explicando. Satanás yo diría que es como un boxeador. Yo no soy muy aficionado al boxeo, pero algún que otro combate he visto. Una de las cosas que hacen los púgiles es estudiar al contrincante y ver su punto flaco, su punto de debilidad. Cuando un boxeador descubre el punto de debilidad del contrincante, ¿qué hace? Todos sus golpes van dirigidos a ese flanco. ¿Hasta qué? Hasta que lo tumba. Si sabe que su parte débil es dándole ganchos, va a tratar de darle ganchos. Y así sucesivamente hasta que descubre la parte débil. El diablo hace lo mismo. El Satanás es como un boxeador. Cuando descubre la debilidad que tú o yo tenemos, no para de darnos en el mismo sitio hasta que no sucumbamos. Para uno la debilidad puede ser la salud, para otro puede ser la lengua, para otro puede ser los ojos, para otro puede ser la codicia. Cada uno tiene un área de debilidad. ¿Cuál es la finalidad de Satanás? Debilitarnos primero y en segundo lugar hacernos caer. Claro, no olvidemos que, fíjate, cuando el diablo nos hace caer, número uno, está debilitando el reino de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio, ¿a dónde queda? Tirado por tierra. Mira, este era el cristiano. Que hablaba tanto de... Y el pastor, el pastor. Pon una buena sonrisa. Dile al que tiene al lado, cuida tu testimonio. Mira, a mí si hay algo que me honra, y lo digo con boca llena, porque lo han dicho gente externa, cuando le han dicho, y Daniel Contreras es un hombre que tiene un buen testimonio. Es un hombre de Dios que tiene un buen testimonio. Posiblemente no le pongan un nombre a ninguna calle con mi nombre. Tampoco me da exactamente igual. Pero en el reino de los cielos, quien lo tiene que saber
lo sabe. Tenemos que ser gente de buen testimonio. Esto que te iba a decir es muy importante. El diablo quiere cada día llevarse uno más para Cristo, debilitar el reino. Cuando un testimonio es negativo, quien sufre es el reino de Dios. Se está riendo de Cristo. Sabe que no lo puede ganar, pero ya hay un alma menos que va a ir al reino de los cielos y se va a quedar en el infierno. A veces muchas fortalezas que nos frenan y limitan, y esto que voy a decir es muy fuerte, no las conocemos, pero otras fortalezas sí las conocemos. El problema es que no nos interesa derribarlas y vencerlas por la razón que sea. Mejor que las áreas de fortaleza que tú tienes, lo sabes tú. Así como las áreas de debilidad, también las sabes tú. Ahora de uno depende decir, Señor, yo quiero vivir una vida cristocéntrica y que realmente ocupe el trono de mi vida, se llame Jesús de Nazaret. Amén. Pero yo he aprendido algo en mi vida de cristiano, no de pastor, de cristiano. Si uno no destruye la fortaleza, con el tiempo la fortaleza lo destruye a uno. Para muestra, un botón. ¿Recordáis lo que le dijo Dios al pueblo de Israel? Cuando entréis en Canaán, al cananeo tenéis que sacarlo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Por aquí le entró, por aquí le salió. No escuchó como Moisés. ¿Qué buscó? Lo que más le interesaba. No, en vez de echarlo, lo vamos a poner por esclavos y que nos paguen tributo. ¿Pero qué pasaba? Que generación a generación, los amalecitas, los madianitas, los filisteos, iban discipulando a sus hijos y envenenándolo cada vez más y más y más. Y aunque murieran generaciones pasadas, el veneno seguía de generación en generación y el odio hacia Israel seguía. Fíjate, si seguía, que al día de hoy sigue. Israel todavía tiene un garbanzo en el zapato. Lo que pasa es que el nombre es diferente. Ya no se le llaman filisteos. Incluso se han hecho nación sin que nunca nadie dijo que era una nación, como eran los palestinos. Tú buscas Palestina y como nación no existe. Es un híbrido. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Es importante que entendamos esto. Que necesitamos vencer al enemigo de una vez. A veces las fortalezas son patrones de conducta que se instalan en nosotros incluso de manera generacional. Cuando los descubrimos hay que romperlas en el nombre de Jesús, hermano. Porque si no, eso va a pasar a nuestros hijos. Y yo no quiero que a mis hijos le pasen las cosas malas. Yo quiero que le pasen las buenas. ¿Amén o no? Eso pasa a las naciones. Hay generaciones, hay países que parece que tienen maldiciones. ¿Cómo es posible que República Dominicana, que es la misma isla que Haití, en una hay de la mitad para allá prosperidad y en una donde el macumbeo y todo lo relacionado con la brujería, nada más tú cruzas la frontera, parece que la tierra se quemó? Porque donde la vida de Dios está hay vida, pero donde está la vida del diablo hay muerte. Y es la misma isla. Tú vas a República Dominicana y es próspera por todos los resorts que hay. Tú te vas a Haití y hay una cantidad de carencia, pero hay una preponderancia de la brujería y del ocultismo. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué le vamos a dejar a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer en nuestros ministerios, matrimonios, iglesias, familias? ¿Qué le vamos a dejar a la nación? Mira, yo quiero decir algo, porque quiero ir cerrando. El único que puede cambiar una vida se llama Jesucristo. Tú no puedes cambiar a tu marido. Puedes cambiar de marido, pero no a tu marido. Yo no te recomiendo que cambies de marido tampoco. No estoy haciendo aquí una apología del divorcio, no. El único que puede cambiar una vida es Jesucristo. Pero quien únicamente puede cambiar una nación no es ni la política ni la economía. Lo único o el único que puede cambiar una nación es la iglesia. Lo voy a repetir porque nadie se ha enterado. Cristo es el único que puede cambiar una vida. ¿Amén o no? Y una nación no la cambia ni la política ni la economía.
La única fuerza que puede cambiar a una nación es la iglesia. ¿Alguien dice amén? Y la iglesia soy tú y yo, yo y tú. Nosotros somos la iglesia. Ahora, ¿cómo la iglesia puede cambiar una nación? Pastor, si yo soy un hermanito de a pie, con el poder del evangelio, con el poder del testimonio, con la buena nueva que trae salvación, restauración, vida y libertad. Eso es lo que hace el evangelio. Dios le dijo a Josué, levántate, levántate, toma tu lugar, toma tu posición, toma tu identidad, toma tu llamado, cumple tu propósito. ¿Qué le estaba diciendo? Que reaccionara ante una necesidad. Segundo lugar le dijo, esfuérzate. ¿No le dijo eso a Josué? Esfuérzate. Es decir, sin trabajo no hay éxito. No se logra nada. ¿Qué le estaba diciendo a Josué? Pon lo máximo de ti, da el 100% de tu capacidad, recorre la milla extra, no seas perezoso, no seas del montón y de los mediocres, haz cosas extraordinarias. Y en tercer lugar le dijo, sé valiente, ten fe, ten confianza, ten la certeza de que vas a llegar a la meta y vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Además, de los cobardes no se ha escrito nada. No tengas temor, siempre estaré contigo. Como estuve con Moisés, no te voy a dejar tampoco en la estacada. En esto estamos juntos los dos. Y esas palabras nos las dice el Señor hoy. Levántate, iglesia. Esfuérzate, iglesia. Sé valiente. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que nos levantemos, porque muchas veces entramos en la zona de confort. ¿Qué le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 1:6? Basta ya de estar en este monte. Hay que dejar el monte. Estaban tan cómodos. Estamos tan cómodos. Llevas mucho tiempo en este lugar. Debes avanzar, debes crecer de manera exponencial. Esfuérzate, hermano, es tiempo de actuar. No es tiempo de estar parado, no es tiempo de actuar. ¿Recordáis ese relato de Segunda de Reyes 7 en el sitio de Samaria, donde estaba totalmente la ciudad pasando hambre y 2 leprosos se fueron al campamento que Dios había mandado una confusión? ¿Recordáis? Estaban siendo sitiados. Y dice que ellos cuando llegaron vieron los mantos babilonios, vieron los lingotes de oro, vieron la comida, porque Dios había traído confusión en el ejército invasor y se habían ido. Y allí estaban pasando hambre en Samaria. ¿Y qué se dice un leproso a otro? Dice, no es bueno lo que nosotros estamos haciendo. Hoy es día de buena nueva y nosotros nos callamos. Y dice que cogieron unos cuantos despojos y se fueron a la ciudad y después ya de la ciudad fueron al campamento. Hermano, esforcémonos. Seamos como los leprosos, no nos callemos, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que nuestro testimonio sea un imán, sea intachable, que nuestro testimonio sea nuestro aval y nuestra carta de presentación. Y con eso no quiero decirte que tengas que ir todo el día con la chapa diciendo que eres cristiano. Hasta nuestra manera de hablar nos tiene que delatar. Y no es porque vayamos hablando sacrosantamente. Y por último, seamos valientes, activemos nuestra fe. Cuando llega Jesús allí, a casa de Marta y Lázaro, que él ya estaba muerto, a Betania, se le acerca a Marta, le dice, ay maestro, si tú hubieras llegado un poquitito antes, si hubieras cogido el autobús, el portillo antes. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El Señor quiere que tú y yo seamos valientes. Esto no es para cobarde, mi hermano. Ser cristiano no es para cobarde. Esto es para ser como los 300 de Gedeón. 300 pero bueno. ¿Alguien dice amén o no? ¿Sabes por qué muchos no se suben al tren de la iglesia? Poniendo excusas vanas. Porque en el fondo son gente temerosa, son gente cobarde, gente que no se arriesga. Esto es para valientes. No olvidemos que el evangelio es poder de Dios, dijo Pablo en Romanos 1. No debe darnos vergüenza predicar a Jesús. Pídamelo a Dios sabiduría de cómo hacerlo, cuándo hacerlo, en qué momento hacerlo.
A la gente no le da vergüenza decir estupidez y divulgarla. A nosotros nos va a dar vergüenza decir que, yo lo digo, un hombre cambió mi vida. Lo digo así, un hombre, ¿qué hombre fue? Se llama Jesús de Nazaret. A mí Jesús me cambió la vida. Hay gente que dice, conocí a una mujer, mi mujer me cambió la vida. Pues a mí me la cambió un hombre. Dice en matemática en el cole escuchamos que el camino más corto es la línea recta, ¿cierto o no? Pues yo quiero decirte que el camino más recto es el camino de Dios. El camino más recto es el camino de Dios. ¿Quiere que te vaya bien? Sigue al Señor. Ay, Señor, es que no lo entiendo. No te preocupes. Dios te lo aclara. Lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. ¿Te acuerdas que le dijo a Pedro? Lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. Más lo entenderás después. Hermano, hay una gran diferencia entre saber que Dios puede hacer un milagro y entre tener la plena certeza de que Dios va a hacer un milagro. Estos días conversábamos, mi mujer me decía que uno de los milagros más grandes que ha visto fue un órgano humano responder al nombre de Jesús, que fue con la pierna derecha de nuestra hija Miriam. Cuando estabas tú presente, todos se quedaron en la habitación. Quizás para mí ha sido quizás el milagro por el que yo he orado y ha sido más automático verlo, pero así. Estando ahí digo, Dios hoy va a hacer un milagro y Dios va a mover ahora la pierna de Miriam. Me miraban todos, no sé si escépticos, diciendo que yo estaba loco, pero yo en ese momento tenía una fe tan fuerte que allí en la habitación puse mi mano en su rodilla y digo, en el nombre de Jesús, ahora se mueve la pierna. Y la pierna de Miriam hizo ¡wash! Como un resorte. Y digo, y ahora se baja. Y se bajó. Y en ese momento le dije, Miriam, empieza a hacer como una bicicleta. Y empezó a hacer la bicicleta. Y se montó un escándalo en la habitación. Hermano, Dios es un Dios de poder. Pero uno tiene que creer que el milagro de Dios es para aquí y para ahora. Y Dios quiere romper cualquier fortaleza en tu vida y en mi vida. Pero no te olvides hoy, el poder de la sangre de Cristo pero se activa por el poder de mi testimonio. Entonces, ¿cómo es tu testimonio? Sencillo. Léete tranquilo en casa Deuteronomio 28 y ve si tú estás dentro de la lista de las bendiciones de la obediencia o estás en la segunda parte, en las consecuencias de la desobediencia. El testimonio tiene que ver mucho con obediencia, con entrega, con renuncia. Acabo diciendo que es mi deseo y mi oración de ver un pueblo libre, una iglesia libre, que le sirva a Dios 100% sin limitaciones. Dios quiere que ese sea también nuestro deseo, tu deseo, que puedas dejar el mejor legado a tus hijos, a nuevas generaciones, tanto en lo espiritual como en lo biológico. Y bueno, la semana que viene vamos a ver varias fortalezas espirituales que toman lugar en nuestra vida. A veces son fortalezas personales, solo las menciono. Otras son mentales, otras son ideológicas, otras son a través del ocultismo, otras son sociales, otras son religiosas a través de la iglesia. La iglesia a veces ha puesto religión cuando Jesús nunca habló de religión, habló de relación. A veces son fortalezas sexuales y a veces son fortalezas territoriales en las naciones. De todas esas hablaremos la semana que viene. Que Dios nos bendiga y sobre todo levante una iglesia con un poderoso testimonio. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Amén y amén. La gloria sea a Cristo.